¿Crees que sabes cómo funciona la mente de un hombre despiadado? ¿Crees que la violencia lo endurece por dentro, que convierte su pecho en una caja fuerte que nadie puede abrir? Dominique pensaba exactamente lo mismo. Dominique dirigía una ciudad entera con puño de hierro, y Dominique no confiaba absolutamente en nadie. Entonces apareció Linda, aquella chica callada que fregaba la sangre de sus alfombras persas. Cuando Linda empezó a comportarse de forma extraña, Dominique pensó lo peor: traición. Dominique la siguió para atrapar a una rata. Pero en lugar de eso, Dominique encontró un hospital en ruinas, un secreto devastador, y lo único que jamás pensó que podría perder, su propio corazón frío. Dominique no creía en las coincidencias. En su mundo, una coincidencia no era más que un asesinato bien planeado que todavía no había apretado el gatillo. Dominique se fijaba en todo. En el ligero temblor de la mano de un capo cuando mentía. En el ángulo exacto de las cámaras de seguridad del almacén. En la forma en que el hielo se derretía en su bourbon cuando una conversación se alargaba demasiado. Y últimamente, Dominique se había fijado en Linda. Linda era como un fantasma dentro de una casa llena de hombres ruidosos y violentos. Linda tenía 24 años, tal vez 25, con el cabello castaño claro siempre recogido en un moño severo y práctico. Linda vestía el uniforme gris estándar del servicio doméstico de la mansión, pero en su cuerpo ese uniforme colgaba suelto, como si su figura se estuviera encogiendo semana tras semana. Linda no hablaba a menos que le hablaran primero. Linda no se estremecía cuando los hombres de Dominique arrastraban por la cocina a un socio herido y sangrando. Linda simplemente esperaba a que pasaran, agarraba el cloro y se ponía a trabajar. Linda era perfecta, invisible, hasta hace 3 semanas. Todo empezó con un vaso roto. Dominique estaba sentado en su despacho, revisando el libro de cuentas de los muelles. La habitación olía intensamente a cuero viejo y al humo rancio de un puro cubano. Linda había entrado a recoger las tazas de café. Cuando Linda estiró la mano hacia la bandeja, su mano temblaba tanto que un pesado vaso de cristal se le resbaló entre los dedos. El vaso se hizo añicos contra el suelo de madera. Dominique no se movió. Solo alzó la mirada, lentamente. La mayoría del personal se hubiera arrodillado, pidiendo perdón, aterrado ante un hombre capaz de ordenar un asesinato antes de tomarse su café de la mañana. Pero Linda no. Linda se quedó mirando el vidrio roto durante un largo y agónico momento. Sus ojos estaban vacíos, agotados. Cuando por fin miró a Dominique, no había miedo en su rostro, solo una resignación pesada, asfixiante. «Lo limpiaré, señor Gallou», susurró Linda. Su voz sonaba áspera, como si llevara días sin usarla. Desde ese momento, las señales se fueron acumulando. Linda empezó a llegar tarde. Su piel adquirió un tono pálido, casi transparente. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron de un morado profundo. En 2 ocasiones, Dominique la sorprendió merodeando cerca de las pesadas puertas de caoba de su oficina, justo cuando él reunía a sus hombres de confianza. En el mundo de Dominique, un cambio repentino de comportamiento solo significaba una cosa: alguien estaba comprometido. Tal vez los federales estaban presionando, o alguna familia rival había encontrado un punto débil. Entonces llegó aquel martes por la tarde. Dominique estaba de pie junto a los ventanales de su despacho, observando la lluvia gris de otoño golpear el cristal. La ciudad, allá abajo, parecía una mancha de carbón sucio. Alguien tocó suavemente la puerta. «Adelante». Era Linda. Linda no traía su carrito de limpieza. Linda se quedó parada en el umbral, con las manos entrelazadas frente a ella con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Señor Gallou, necesito pedirle un favor». Dominique se dio la vuelta. Se recostó contra el marco de la ventana y cruzó los brazos. No ofreció una sonrisa. No ofreció consuelo. «Habla. Necesito un adelanto de mi sueldo. 2 meses, si es posible. Y necesito salir hoy a las 3 de la tarde». Dominique la estudió en silencio. Una rata normalmente no pedía dinero por adelantado, pero una rata desesperada, quizás sí. Una rata tratando de comprar un boleto de autobús para salir del estado antes de que las cosas se pusieran feas. 2 meses es mucho dinero, Linda, dijo Dominique. Su voz era un barítono grave y áspero que solía hacer sudar a la gente. ¿Estás en problemas? No, señor, mintió Linda. Dominique pudo escuchar el leve nudo en su garganta. Es algo personal. Yo no me ocupo de lo personal. Yo me ocupo de negocios, dijo Dominique,
caminando lentamente hacia su escritorio, sin apartar la mirada de ella. ¿Quieres 2 meses de sueldo? ¿Quieres salir antes de tiempo? En mi mundo, la gente que de repente necesita efectivo y una salida rápida generalmente está huyendo de algo o de alguien. No estoy huyendo, dijo Linda, con la voz reducida a un susurro. Solo, tengo una obligación. Por favor, no se lo pediría si tuviera otra opción. Dominique abrió el cajón superior de su escritorio. Sacó un grueso fajo de billetes de $100 sujeto con una banda elástica y lo arrojó sobre la madera pulida. El fajo cayó con un golpe seco. Tómalo. Linda soltó el aire de golpe. Dio un paso adelante, con la mano temblando mientras recogía el dinero. Gracias, señor Gallot. Recuperaré las horas. Se lo juro. Más te vale. Puedes retirarte. Linda salió apresurada de la habitación, sujetando el dinero contra su pecho como si fuera un escudo. Dominique observó la puerta cerrarse. Se quedó completamente inmóvil durante 10 segundos. Después metió la mano en su chaqueta, sacó sus llaves y decidió saltarse por completo a su jefe de seguridad. Si Linda lo estaba traicionando, Dominique quería mirarla a los ojos cuando pusiera fin a todo aquello. Dominique no tomó la camioneta blindada. No llevó chofer. Bajó al estacionamiento subterráneo y eligió un sedán negro sin distintivos, del tipo que se pierde entre el tráfico de la ciudad, invisible para un ojo no entrenado. Dominique esperó a media cuadra de la entrada de servicio de la mansión. A las 3:05 de la tarde en punto, Linda salió. Ya no llevaba el uniforme, vestía un abrigo azul marino desgastado, completamente inadecuado para el viento cortante de noviembre. Linda se subió el cuello del abrigo y empezó a caminar rápido. No miró hacia atrás. No actuaba como alguien que sospecha que la siguen. Linda simplemente avanzaba con una urgencia desesperada y única. Dominique puso el auto en marcha y se deslizó lentamente entre el tráfico, manteniendo 2 autos de distancia. Linda caminó 6 cuadras bajo la lluvia helada hasta llegar a la estación del metro. Dominique maldijo entre dientes, estacionó el sedán en una zona prohibida y la siguió por las escaleras de concreto hacia los túneles subterráneos, húmedos y con olor a orina. Dominique mantuvo la distancia, mezclándose entre la multitud de pasajeros cansados. Era un depredador en su hábitat natural, moviéndose entre las sombras sin esfuerzo. Linda se quedó de pie en el andén, mirando fijamente hacia el túnel oscuro. Linda sostenía con fuerza una vieja bolsa de tela contra su costado. El dinero estaba ahí dentro. Dominique lo sabía. Dominique observó sus manos, estaban en carne viva, la piel enrojecida y agrietada por el jabón barato y los químicos fuertes. El tren llegó chirriando a la estación. Linda subió. Dominique se metió en el vagón siguiente, observándola a través de las ventanas que conectaban los vagones. Linda no bajó en el distrito financiero, donde estaba la oficina del FBI. Linda tampoco bajó en la pequeña Italia, donde la familia rival de los Moretti tenía su territorio. El tren siguió avanzando, alejándose del centro próspero de la ciudad, alejándose de las zonas comerciales. El tren traqueteó hacia los barrios periféricos, olvidados y en ruinas. El paisaje detrás de las ventanas cambió, de relucientes rascacielos de vidrio a edificios de ladrillo desmoronados y muros de concreto cubiertos de grafiti. Finalmente, Linda se puso de pie. Las puertas se abrieron en una estación del extremo sur de la ciudad. Dominique la siguió hasta la calle. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado y frío. Charcos llenos de basura reflejaban el resplandor anaranjado y parpadeante de las farolas. Este era un barrio que la ciudad había olvidado, un lugar donde la desesperación estaba horneada en el pavimento mismo. ¿Por qué estaba Linda ahí? Dominique pensó en una entrega, en el pago de una deuda a algún prestamista de barrio. Si Linda estaba metida con escoria de la calle, Dominique tendría que matarlo solo por principio. Nadie en su nómina era exprimido por nadie más que por él. Linda caminó 3 cuadras más, con la cabeza baja, esquivando el pavimento agrietado. Se detuvo frente a una enorme estructura de concreto brutalista, el Hospital General del Condado San Judas. Era un hospital público, mal financiado y desbordado. El letrero de neón sobre la sala de emergencias tenía 3 letras fundidas. Las ambulancias esperaban con el motor encendido cerca de la entrada, salpicando de luz roja el pavimento mojado. Dominique frunció el ceño, un escalofrío de confusión se instaló en la base de su nuca. ¿Un hospital? Dominique observó cómo Linda empujaba las pesadas puertas de vidrio. Esperó 30 segundos y la siguió. El vestíbulo olía a cloro industrial,
café rancio y miseria humana. Estaba abarrotado. Personas hundidas en sillas de plástico, con brazos rotos, tosiendo en trapos sucios, esperando a médicos que iban horas retrasados. Las luces fluorescentes zumbaban con un molesto rumor eléctrico. Dominique recorrió la sala con la mirada. Localizó el abrigo azul marino de Linda cerca de los elevadores. Ya no le importaba pasar desapercibido. Caminó con el paso pesado e inquebrantable de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. La gente se apartaba de su camino de forma natural. Dominique observó cómo los números sobre las puertas del elevador subían mientras Linda ascendía. 4. Linda bajó en el cuarto piso. Dominique evitó los elevadores abarrotados y tomó las escaleras. Subió los escalones de concreto de 2 en 2, con la respiración perfectamente controlada y la mente acelerada. ¿Estaba Linda entregando un paquete? ¿Visitando a un contacto herido? Dominique empujó la pesada puerta contra incendios del cuarto piso. El ambiente aquí era distinto. El ruido caótico del vestíbulo desapareció por completo. Reinaba un silencio inquietante. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pastel exageradamente alegre, decoradas con calcomanías descoloridas de animales de caricatura. Pediatría. Dominique se quedó paralizado. El nudo pesado de paranoia en su pecho se deshizo, reemplazado por una extraña sensación de vacío. Dominique caminó por el pasillo. Sus zapatos de cuero fino no hacían ningún ruido sobre el linóleo. Pasó frente a puertas abiertas. Dentro, las máquinas emitían pitidos rítmicos, padres exhaustos dormían en incómodas sillas de plástico, cuerpos pequeños y frágiles yacían sepultados bajo sábanas blancas. Al final del pasillo, cerca de la estación de enfermeras, Dominique la vio. Habitación 412. Dominique se quedó de pie en la sombra de un carrito de ropa blanca, completamente inmóvil. La puerta de la habitación 412 estaba entreabierta. A través de ella se veía una estrecha franja de la habitación. Dominique no necesitó derribar la puerta. No necesitó su arma. El arma que llevaba en la funda de repente le pareció absurda, un trozo de metal inútil en un lugar donde el verdadero enemigo era invisible y completamente inmune a las balas. Dominique se acercó a la rendija de la puerta. Linda estaba sentada al borde de una estrecha cama de hospital. Su abrigo estaba tirado sobre una silla. Linda se inclinaba sobre un niño, un varón, de unos 6 o 7 años. El niño era devastadoramente pequeño. Tenía la cabeza completamente calva. Su piel tenía el color del pergamino viejo, cruzada por venas azuladas. Un tubo de plástico transparente le recorría bajo la nariz, y una vía intravenosa desaparecía en el dorso de su pequeña mano llena de moretones. Dominique observaba. No respiraba. Linda no estaba llorando. Linda sonreía. Era una sonrisa radiante y desgarradora que la transformaba por completo. La sirvienta invisible y agotada de su mansión había desaparecido. En su lugar había una mujer resplandeciente de un amor feroz y desesperado. «Mira lo que te traje, Kio», susurró Linda. Su voz atravesó la rendija de la puerta. Ya no sonaba áspera, sino suave y cálida. Linda metió la mano en su bolsa de tela. No sacó el fajo de billetes de $100. Sacó un cómic maltratado y una figura de acción de plástico azul. Los ojos del niño se abrieron con esfuerzo. Eran exactamente del mismo tono castaño que los de Linda. El niño ofreció una débil sonrisa torcida. «Capitán Galaxia», susurró el niño, con la voz apenas más fuerte que el zumbido del monitor cardíaco. «El único e inigualable», dijo Linda. Colocó el juguete en la mano del niño y le dio un beso en la frente. Linda se quedó ahí, con los ojos cerrados, absorbiendo el calor de su piel. «¿Cómo te sientes hoy, campeón?» «Cansado. Me duelen los huesos, Linda». «Lo sé, cariño». «Lo sé», Linda acarició la cabeza calva del niño. «El doctor dice que la nueva medicina te va a hacer sentir un poco peor antes de que mejores. Pero tú eres fuerte, ¿verdad? Eres mi chico fuerte. Más fuerte que el Capitán Galaxia. Mucho más fuerte». Linda se enderezó. Metió la mano de nuevo en la bolsa y sacó el grueso fajo de billetes que Dominique le había dado apenas una hora antes. Linda lo miró fijamente. La sonrisa se le borró del rostro, reemplazada por un agotamiento crudo y aterrador. Linda no miraba el dinero con avaricia. Lo miraba como si fuera un salvavidas que apenas había logrado alcanzar. Una enfermera con uniforme azul entró en la habitación con una tablilla en la mano. «Linda», dijo la enfermera con suavidad. «Qué bueno que estás aquí.
El doctor Evans quería que hablara contigo sobre la próxima ronda de tratamiento de quimio. Tengo el dinero, dijo Linda de inmediato. Se puso de pie, extendiendo el efectivo. Sus manos volvían a temblar. Hay un copago para el nuevo tratamiento experimental, el saldo pendiente de la cuota de cama del mes pasado. Está todo aquí. Cuéntelo. Por favor, solo empiecen el nuevo ciclo. La enfermera miró el grueso fajo de billetes de 100. Suspiró, un sonido triste, cargado de resignación. Linda, cariño, esto cubre la deuda atrasada. Te pone al día con lo que nos debías. Bien. Entonces podemos empezar el tratamiento experimental. La enfermera bajó la mirada hacia su tablilla. No pudo sostenerle la mirada a Linda. La farmacéutica retiró el subsidio para el ensayo esta mañana. El costo de tu bolsillo se triplicó. Necesitan $80.000 para inscribirlo antes del viernes. El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido de un mundo derrumbándose. Dominique observó cómo los hombros de Linda colapsaban. No fue un desmoronamiento dramático. Fue peor. Fue la manifestación física de un espíritu finalmente cediendo bajo un peso insoportable. Linda dejó caer el dinero sobre la pequeña mesa auxiliar. 80.000, susurró Linda. Sonó como una sentencia de muerte. Yo, no puedo. Yo limpio casas. Yo friego pisos. No me queda nada que vender. Lo siento mucho, Linda. Podemos mantenerlo cómodo aquí. Podemos manejar el dolor. No, Linda dio un paso adelante, sujetando el brazo de la enfermera. No, usted me dijo que este tratamiento era su mejor oportunidad. Me dijo que podía hacer retroceder la leucemia. No puede simplemente decirme que lo mantenga cómodo. Tiene 7 años. Linda, por favor. Tengo las manos atadas. La enfermera soltó suavemente la mano de Linda y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta detrás de ella. Linda se quedó paralizada en medio de la habitación. Lentamente, se dio la vuelta hacia la cama. El pequeño Kyo se había dormido de nuevo, con la respiración superficial. La figura de acción se había resbalado de su mano floja hasta caer sobre la cobija. Linda se dejó caer de rodillas junto a la cama. Hundió el rostro en el delgado colchón blanco, y entonces, finalmente, se quebró. Los sollozos eran silenciosos, temblores violentos que sacudían todo su cuerpo. Linda enterró la boca en las cobijas para que el sonido no despertara al niño. Del otro lado de la puerta, Dominique sintió un golpe físico atravesarle el pecho. Dominique era un hombre que ordenaba ejecuciones sin pestañear. Había visto imperios arder y hombres desangrarse sobre pisos de concreto. Había construido toda su vida sobre la creencia cínica de que todos eran codiciosos, todos eran corruptos, y todos recibían lo que merecían. Pero mirando a esta mujer, la mujer a la que había sospechado de traicionarlo, la mujer a la que había seguido bajo la lluvia con la mano rondando su arma, Dominique sintió una ola profunda y nauseabunda de vergüenza. Linda no le estaba robando. Linda se estaba desangrando a sí misma para mantener a un niño respirando. Y Linda había tragado su orgullo para suplicarle a un monstruo como él por unas pocas migajas de su mesa. Unas migajas que ni siquiera eran suficientes. Dominique miró el fajo de billetes sobre la mesa. Para él era dinero de bolsillo, una apuesta en una partida de cartas, una botella de vino añejo que abriría un martes cualquiera y olvidaría terminar. Para Linda, era sangre. Dominique dio un paso atrás, alejándose de la puerta. El jefe mafioso frío y calculador murió en aquel pasillo. Algo más tomó su lugar, una calidez lenta y aterradora, una convicción feroz y absoluta. Dominique no entró en la habitación. No le ofreció un hombro para llorar. Dominique Gallou no sabía cómo consolar a la gente. Solo sabía arreglar las cosas con dinero, con poder y con autoridad absoluta. Dominique giró sobre sus talones y se alejó de la habitación 412. Sacó su celular del bolsillo y marcó un número que reservaba solo para emergencias extremas. Sí, jefe, respondió una voz ronca al primer timbre. Comunícame con mi contador, dijo Dominique. Su voz resonó contra las feas paredes amarillas del área de pediatría. Su tono no dejaba espacio para preguntas. Y averigua quién dirige la junta directiva del Hospital General del Condado San Judas. Quiero comprar un ala del hospital para mañana en la mañana. El poder se mueve en silencio. No se anuncia con desfiles ni conferencias de prensa. En el mundo de Dominique Gallou, el poder era una llamada telefónica a las 3 de la madrugada capaz de hacer que un hombre adulto, al otro lado de la ciudad,
despertara empapado en sudor frío. Arthur Rossi, el director financiero de Dominique, hizo esa llamada. Rossi no llamó a la recepción del hospital. Rossi no llamó al departamento de facturación. Rossi llamó directamente al celular privado del administrador general del Hospital San Judas. A las 4 de la madrugada, la junta directiva del hospital ya estaba en una llamada de emergencia, no autorizada y absolutamente entrada en pánico. A las 5:30, una transferencia bancaria, canalizada a través de 3 empresas fantasma registradas en Delaware, llegó a la cuenta operativa del hospital, siempre corta de fondos. No fueron $80.000. Fueron $2.5 millones. Junto a la transferencia venía una sola directiva legal, fuertemente redactada. El ala de oncología pediátrica quedaba plenamente financiada por un fideicomiso anónimo. Todos los tratamientos experimentales serían subsidiados, y un paciente en particular, Kyo, sería colocado de inmediato en el primer lugar de la lista de prioridad para el nuevo protocolo de inmunoterapia. El incumplimiento resultaría en el retiro inmediato de los fondos y en una auditoría devastadora de los cuestionables contratos de proveedores del hospital. Dominique no durmió esa noche. Se sentó en el sillón de cuero de su despacho a oscuras, observando cómo la lluvia se transformaba en una fina llovizna helada sobre la ciudad. Se bebió 2 vasos de bourbon. Sintió una extraña opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el alcohol. Era la pérdida total de control. Acababa de desviar millones de dólares, había roto su regla fundamental de distanciamiento absoluto, y había expuesto una arteria financiera vital, todo por una mujer que limpiaba sus baños. Estaba perdiendo la cabeza. Esa era la única explicación lógica. A las 7 de la mañana, la mansión despertó. Dominique escuchó las pesadas puertas de roble abrirse y cerrarse en la planta baja. Escuchó las voces apagadas de su equipo de seguridad haciendo el cambio de turno. Y entonces escuchó el familiar chirrido rítmico de un carrito de limpieza rodando por el pasillo del segundo piso. Linda estaba ahí. Dominique salió de su despacho. Se quedó de pie en las sombras del descanso, mirando hacia el largo pasillo. Linda se veía peor que el día anterior. La derrota absoluta de aquella habitación de hospital la había vaciado por completo. Su piel tenía un tono gris ceniciento aterrador. Se movía con una lentitud mecánica, rociando cera en el revestimiento de caoba y limpiándolo con un trapo. Linda no miraba la madera. Linda miraba a través de ella. Linda parecía una mujer que simplemente esperaba a que su corazón se diera cuenta de que ya debía dejar de latir. La mandíbula de Dominique se tensó. Quería bajar hasta allí. Quería tomarla de los hombros delgados, sacudirla y decirle que ya estaba resuelto. Quería ver cómo el peso aplastante se levantaba de su cuello. Pero Dominique no lo hizo. No podía. Si Linda descubría lo que era él, lo que había hecho, la aterraría. Dominique era un monstruo que comerciaba con sangre y extorsión. Uno no aceptaba milagros de un monstruo. Siempre había un precio. Al fondo del pasillo, el teléfono barato de Linda vibró con violencia contra la madera de su carrito de limpieza. Linda dio un respingo. Se quedó mirando la pantalla durante largo rato, aterrada por el nombre que aparecía. Cuando un hospital llama antes del amanecer, nunca son buenas noticias. Su mano flotó sobre el aparato. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo deslizar el dedo por la pantalla para contestar. ¿Hola? Su voz era un susurro frágil, como de papel. Dominique se quedó completamente inmóvil. No respiraba. Sí, soy Linda, una pausa. Linda se recostó pesadamente contra la pared, con las rodillas cediendo levemente. Yo, lo sé. Se lo dije a la enfermera ayer. No tengo el dinero para el tratamiento. Estoy tratando de resolver algo. Por favor, denme unos días más. Linda dejó de hablar. Desde 9 metros de distancia, Dominique observó el momento exacto en que las palabras del otro lado se registraron en la mente de Linda. Su postura cambió. La curva severa de su espalda se enderezó de golpe. Su boca se abrió. ¿Qué? Susurró Linda. No, no entiendo. ¿Un error? ¿A qué se refiere con un error administrativo? Otra larga pausa. La persona del otro lado hablaba rápido. Completamente financiado, repitió Linda. Las palabras sonaban extrañas en su propia boca. El tratamiento, la cuota de cama, todo. Linda dejó caer el trapo. Cayó al suelo con un golpe suave y húmedo. ¿Cuándo empieza? Linda estaba llorando ahora, no los sollozos silenciosos y agónicos de la habitación del hospital.
Este era un llanto frenético y desesperado, salpicado de bocanadas de aire. ¿Hoy? Sí. Sí, doy mi consentimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Gracias. Dios mío. Gracias. Linda colgó el teléfono. No lo devolvió al carrito. Se deslizó por la pared de caoba hasta llegar al suelo, abrazándose las rodillas contra el pecho. Linda hundió el rostro entre las manos, con los hombros sacudiéndose violentamente mientras años de terror y agotamiento salían de golpe en una ola de alivio. Dominique observó a Linda llorar, y el nudo apretado e incómodo en su pecho finalmente se deshizo por completo. Dominique no sintió el cinismo frío que solía regir su vida. Sintió algo peligrosamente parecido a la paz. Dominique dio un paso atrás hacia las sombras de su despacho y cerró la puerta sin hacer ningún ruido. El ambiente en la mansión Gallou cambió durante las siguientes 3 semanas. No era algo que los hombres pudieran señalar con precisión. El Bourbon era el mismo. Los puros eran los mismos. Las reuniones semanales sobre extorsión, sindicatos y disputas de territorio transcurrían sin contratiempos. Pero el jefe era distinto. Dominique solía ser un resorte comprimido, estallaba ante la incompetencia, exigía silencio en los pasillos cuando estaba trabajando. Últimamente, sin embargo, una extraña tolerancia serena se había apoderado de él. Y luego estaba la nueva regla del ala oeste. Nadie camina sobre las alfombras del ala oeste con zapatos de calle, anunció Dominique con calma durante una reunión con sus capós. Y si alguien deja un desastre en la cocina después de medianoche, lo limpia él mismo, o pierde un dedo. Carlo, un hombre fuertemente marcado por cicatrices que conocía a Dominique desde hacía una década, lo miró con incredulidad. ¿Quiere que lavemos los platos, jefe? Quiero que dejen de comportarse como animales, respondió Dominique, con voz plana e inflexible. El personal está sobrecargado de trabajo. El personal no estaba sobrecargado de trabajo. Había 5 sirvientas, 2 cocineros y un jardinero. Pero Dominique había notado que Linda solía sacar la peor parte al limpiar la cocina después de las partidas nocturnas de póker de los hombres. Dominique no iba a permitir que Linda fregara salsa marinara reseca de los platos a las 2 de la madrugada cuando ella necesitaba estar en el hospital al amanecer. Linda, por su parte, era una mujer completamente distinta. El fantasma agotado había desaparecido. Linda seguía usando el uniforme gris sin forma. Seguía bajando la mirada cuando los hombres estaban cerca. Pero el agotamiento terminal se había esfumado. Había color en sus mejillas. Linda se movía con una energía animada, decidida. A veces, cuando Linda creía que la casa estaba vacía, Dominique la sorprendía tarareando, una melodía suave y desafinada, una canción de cuna. A Dominique aquello lo volvía completamente loco. Dominique se descubrió inventando excusas para salir de su oficina. Bajaba a la cocina por un vaso de agua que no quería, solo para verla limpiar las encimeras de mármol. Se paraba en el balcón fumando un cigarro, siguiendo con la mirada los movimientos de Linda mientras cruzaba el patio hacia el cuarto de lavandería. Dominique estaba espiando a su propia sirvienta. Sabía que era patético. No le importaba. Un martes por la noche, el frágil equilibrio de la casa se rompió. Dominique estaba en su despacho revisando un manifiesto de embarque disputado. La puerta estaba abierta. Al fondo del pasillo se escuchaba el murmullo bajo de voces. Carlo y otro soldado, un joven impulsivo llamado Dante, discutían sobre una entrega perdida en los muelles. Linda pasó frente a la puerta abierta del despacho, cargando una pila de toallas limpias. «Oye, tú», espetó Dante. La cabeza de Dominique se levantó de golpe. Soltó la pluma. «Tráeme un café, negro, y rápido», ordenó Dante. Su voz destilaba la condescendencia arrogante de un hombre que llevaba un arma y creía que eso lo convertía en un dios. Dominique se puso de pie de golpe, la sangre se le heló al instante. Se movió hacia la puerta, con la mano rozando instintivamente el acero pesado de la pistola en su cintura. Iba a romperle la mandíbula a Dante. Iba a lanzarlo por la ventana del segundo piso. Pero antes de que Dominique pudiera salir al pasillo, Linda se detuvo. Linda no se estremeció. Linda no se acobardó. La mujer desesperada del hospital había desaparecido. La mujer parada en el pasillo era una madre que había mirado de frente un diagnóstico terminal y había ganado. Un matón con una pistola ya no aparecía en su escala de amenazas. Linda se giró lentamente. Miró a Dante. Sus ojos castaños estaban completamente apagados, planos, indiferentes. «Soy personal de servicio», dijo Linda.
Su voz era suave, pero poseía un filo cortante que atravesó de inmediato la fanfarronería masculina en la habitación. Hago la lavandería. Limpio pisos. No hago mandados para asociados que no saben encontrar la cocina. La cafetera está abajo, segunda puerta a la izquierda. Presiona el botón verde. El rostro de Dante se enrojeció con un tono oscuro y feo. Dante avanzó un paso, sacando pecho. Escúchame bien, pequeña. Dante. Una sola palabra restalló por el pasillo como un látigo. Todos se congelaron. Linda parpadeó, el ruido repentino rompió su concentración. Dante se dio la vuelta, y el rubor agresivo desapareció de su rostro al instante. Dominique salió de su oficina. No gritó. No necesitaba hacerlo. Simplemente miró a Dante. El silencio se extendió, denso y asfixiante. ¿Hay algún problema con la cafetera, Dante? Preguntó Dominique, con voz suave. No, jefe, tartamudeó Dante, dando un rápido paso atrás. Solo estaba preguntando. Ella te dio la respuesta. Segunda puerta a la izquierda, botón verde. Los ojos de Dominique parecían hielo negro. Si vuelves a hablarle así al personal, no vas a necesitar café. Vas a necesitar una dieta líquida. ¿Quedó claro? Cristalino, señor Gallou. Perdón, señorita. Dante bajó la cabeza y prácticamente salió corriendo hacia las escaleras, con Carlo detrás de él, silbando por lo bajo, nervioso. El pasillo volvió a quedar en absoluto silencio. Linda se quedó de pie sosteniendo las toallas, mirando a Dominique. Su pecho subía y bajaba un poco más rápido de lo normal. Linda no lo miraba con miedo. Lo miraba con una curiosidad intensa, calculadora. Gracias, señor Gallou, dijo Linda en voz baja. No me agradezcas, dijo Dominique con brusquedad, molesto por haber roto su máscara de indiferencia. Se metió las manos en los bolsillos. Él se pasó de la raya. Linda acomodó las toallas en sus brazos. No apartó la mirada. Últimamente ha sido muy indulgente. Con los horarios, con las reglas de la cocina. Manejo una casa eficiente. El personal agotado comete errores. Claro. La comisura de la boca de Linda se movió apenas. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Bueno, mi hijo, está mucho mejor. El nuevo tratamiento está funcionando, así que ya no estaré tan agotada. Dominique sintió un golpe repentino y fuerte en el pecho. Mantuvo el rostro completamente inexpresivo. Me alegra. Vuelve al trabajo. Dominique se dio la vuelta y regresó a su despacho, cerrando firmemente la pesada puerta de caoba detrás de él. Se recostó contra la madera, cerrando los ojos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un animal atrapado. Linda lo estaba mirando diferente, y si no tenía cuidado, Dominique iba a quemar todo su imperio con tal de conservar esa mirada en su rostro. Le tomó exactamente 2 meses a la frágil resistencia de Dominique quebrarse por completo. Los reportes del Hospital San Judas eran excelentes. Rossi, actuando como intermediario del fideicomiso anónimo, recibía actualizaciones semanales. El conteo de glóbulos blancos de Kio se estaba estabilizando. Los tumores se estaban reduciendo. El niño era un luchador. Dominique debería haber quedado satisfecho, la inversión había dado resultado, la transacción estaba completa. Debería haber cerrado el expediente y haberse concentrado en el sindicato ruso que intentaba meterse en sus rutas de transporte. En cambio, una tarde helada de finales de enero, Dominique se encontró estacionado a 3 cuadras del Hospital San Judas. Dominique no sabía por qué estaba ahí. Se dijo a sí mismo que era para asegurarse de que el hospital no estuviera desviando su dinero. Se dijo a sí mismo que necesitaba verificar la seguridad del ala pediátrica. Todo eso eran mentiras. Dominique era un hombre muriéndose de hambre, y solo quería mirar el fuego a través de la ventana por unos minutos. Dominique entró al hospital por una entrada lateral, evitando el vestíbulo abarrotado. Llevaba un abrigo oscuro de lana, un traje gris carbón y una bufanda negra. Lucía exactamente lo que era, un hombre rico y peligroso que no tenía nada que hacer en una clínica pública. Subió las escaleras hasta el 4º piso. El ala pediátrica estaba más silenciosa hoy. Las molestas paredes amarillo pastel seguían ofendiendo su buen gusto. Dominique caminó por el pasillo hacia la habitación 412. Su intención era hacer exactamente lo mismo que había hecho meses atrás, quedarse en las sombras, mirar a través de la rendija de la puerta, confirmar que el niño seguía vivo, confirmar que Linda estaba sonriendo, e irse.
Pero cuando llegó a la habitación, la puerta estaba completamente abierta. Dominique se detuvo. Miró hacia adentro. Linda no estaba. La silla junto a la cama estaba vacía, aunque su ya familiar abrigo azul marino descolorido colgaba del respaldo. En la cama, sentado y luchando contra una charola de gelatina de un verde intenso, estaba Kyo. Se veía completamente distinto. Seguía siendo pequeño, seguía siendo dolorosamente delgado, pero la palidez translúcida y mortecina había desaparecido. Su piel tenía color. Una sombra tenue de cabello oscuro empezaba a crecer de nuevo en su cabeza. Ya no estaba conectado a la aterradora red de máquinas, solo tenía una vía intravenosa estándar. Dominique debió haberse marchado. El camino estaba despejado. La retirada era la única opción táctica. En cambio, Dominique dio un paso dentro de la habitación. Kyo dejó de pelear con la gelatina. Alzó la mirada. Sus grandes ojos castaños, los mismos ojos de Linda, se fijaron en el hombre enorme e imponente parado en la puerta. La mayoría de los adultos encontraban a Dominique aterrador, irradiaba violencia. Kyo solo parpadeó. ¿Es usted doctor? Dominique se quedó paralizado, su mano se tensó sobre el marco de la puerta. No. ¿Es el señor que arregla la tele? Preguntó Kyo, señalando con la cuchara de plástico el pequeño televisor cuadrado montado en la esquina. Porque el canal de caricaturas se ve con estática. Dominique soltó lentamente el marco de la puerta. Dio otro paso adentro, atraído por una fuerza gravitacional que no podía resistir. No arreglo televisores. Oh. Kyo recogió un pedazo de gelatina y se lo metió a la boca. Masticó pensativo. Entonces, ¿quién es usted? Dominique se paró a los pies de la cama. Miró al niño desde arriba. Había negociado con carteles. Había enfrentado a fiscales federales sin pestañear. Pero mirando a aquel niño de 7 años, con su bata de hospital desgastada, su mente se quedó completamente en blanco. Soy amigo de tu mamá, dijo Dominique. La palabra le supo extraña en la boca. Dominique no tenía amigos, tenía activos y pasivos. Los ojos de Kyo se abrieron de par en par. ¿Conoce a mi mamá? Sí. ¿Trabaja con ella en la casa grande donde están los señores que dan miedo? Dominique sintió un músculo tensarse en su mandíbula. Señores que dan miedo. Linda claramente había pintado un cuadro bastante claro. Algo así. Soy su jefe. Kyo soltó la cuchara. La gelatina quedó olvidada. Miró a Dominique con repentina y absoluta atención. Ladeó la cabeza, estudiando el traje costoso de Dominique, el pesado reloj de oro en su muñeca, las líneas frías y duras de su rostro. Usted es el señor Gallou, afirmó Kyo. No fue una pregunta. La sangre de Dominique se congeló. Mi mamá habla de usted a veces. Kyo se inclinó hacia adelante, bajando la voz en tono conspirador. Dice que usted es muy estricto y que les grita a los que usan zapatos en la alfombra. Dominique soltó una breve exhalación áspera. Tal vez fue una risa. Eso es cierto. También dice que usted es la razón por la que ahora tenemos el buen seguro médico. El tono de Kyo se volvió serio. Porque le dio un aumento de sueldo. Dominique se quedó mirando al niño. El buen seguro. Un aumento de sueldo. Era la mentira que Linda había tenido que contarse a sí misma y a su hijo, para darle sentido al repentino e imposible flujo de dinero. Linda no podía saber que se trataba de un soborno de varios millones de dólares. Simplemente pensaba que el hospital había cometido un error y que su jefe le había dado unos dólares extra para sobrevivir. Ella trabaja duro, dijo Dominique en voz baja. Se lo ganó. Lo sé. Kyo bajó la mirada hacia su charola de plástico. A veces llora, pero cree que estoy dormido. No se supone que sepa que está triste. Kyo volvió a mirar a Dominique, con los ojos oscuros fieramente protectores. No la va a despedir, ¿verdad? Porque ella tiene que venir mucho aquí. No, dijo Dominique. La palabra fue un juramento pesado, inquebrantable. Nunca la voy a despedir. Puede quedarse todo el tiempo que quiera. Bien, qué bueno, Kyo pareció satisfecho. Recogió la cuchara de nuevo. ¿Le gusta el Capitán Galaxia? No conozco al personaje. Es el mejor. Dispara láseres. Kyo estiró la mano hacia el buró para agarrar la figura de acción azul. Al hacerlo, la vía intravenosa se tensó bruscamente. El niño hizo una mueca de dolor, soltando el juguete. El juguete cayó al suelo, rodando bajo el borde de la cama. Kyo suspiró, un sonido cansado y pesado.
Intentó inclinarse sobre el barandal para alcanzarlo, con el rostro pequeño contraído de dolor. Dominique se movió antes de pensarlo. Rodeó la cama y se arrodilló sobre el frío suelo de linóleo estéril. No le importó el corte a la medida de sus pantalones. Metió la mano bajo la estructura metálica, su mano grande y curtida se cerró alrededor del barato juguete de plástico. Se puso de pie y se lo entregó a Kyo. Gracias, señor Gallou, sonrió Kyo. Dominique lo corrigió, sorprendiéndose a sí mismo. Dime, Dominique. Está bien, gracias, Dominique. ¿Qué está haciendo? La voz vino desde la puerta. No fue fuerte. No fue un grito, pero golpeó a Dominique con la fuerza de un impacto físico. Dominique se dio la vuelta. Linda estaba de pie en la entrada de la habitación, sosteniendo 2 vasos de café de unicel. Su rostro estaba completamente desprovisto de color. Linda miraba a Dominique con una expresión de terror absoluto, sin adulterar. Linda no veía a un jefe. No veía a un hombre estricto que se preocupaba por las alfombras. Linda veía a un despiadado jefe de la mafia parado a menos de 1 metro de su hijo frágil y en recuperación. Linda veía la violencia que Dominique cargaba, la sangre en sus manos, invadiendo el único espacio seguro que le quedaba en el mundo. Linda, empezó Dominique, dando un paso hacia ella. Aléjate de él, susurró Linda. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban salvajes, feroces. Los vasos de café cayeron al suelo. El líquido caliente y marrón se derramó por el linóleo, empapando el piso blanco impoluto. A Linda no le importó. Cruzó la habitación en 3 pasos frenéticos, colocándose entre Dominique y la cama del hospital. Extendió los brazos, protegiendo a Kyo de la vista. Linda temblaba con violencia, con el pecho agitado. «Mamá», preguntó Kyo, con la voz cargada de pánico. «Mamá, ¿qué pasa?» «Él solo me alcanzó mi juguete». «Silencio, Kyo, no lo mires», ordenó Linda, sin apartar los ojos de Dominique. Lo miraba como si fuera un arma cargada apuntando a la cabeza de su hijo. «¿Qué hace aquí, señor Gallou? ¿Hice algo mal? ¿Me tomé demasiado tiempo libre? Trabajaré turnos dobles. Limpiaré el garaje. Por favor, solo, no esté aquí». Dominique se sintió físicamente enfermo. Había matado hombres. Había arruinado vidas. Nunca, ni una sola vez, se había sentido culpable por nada de eso. Pero parado ahí, viendo a esta mujer interponer su propio cuerpo frágil entre él y un niño enfermo, se odió a sí mismo. Odió lo que era. Odió que su sola presencia bastara para traumatizarla. «No vine a amenazarte, Linda», dijo Dominique, manteniendo la voz baja, tratando de proyectar una calma que no sentía. Levantó las manos, abiertas, mostrando que no iba a sacar un arma. Solo pasaba por el vecindario. Quería ver cómo estaba el niño. «Usted no anda por vecindarios como este», le espetó Linda, con su instinto maternal por completo por encima del miedo. «Y a usted no le importan los niños enfermos. Usted es un hombre de negocios. Usted se dedica a las deudas. ¿Qué le debo? Dígame que le debo y se lo pago». «No me debes nada. La gente como usted no hace nada gratis», gritó Linda. «Mamá, ya basta», gritó Kyo desde atrás de ella, con la voz pequeña quebrándose. «Él es bueno. Es el que te dio el aumento». La habitación quedó en absoluto silencio. Linda se congeló. La energía frenética y aterrada se drenó de golpe de su cuerpo. Bajó los brazos lentamente. Giró apenas la cabeza para mirar a su hijo. «¿Qué dijiste?», susurró Linda. «Es el jefe del que me hablaste», dijo Kyo, confundido y asustado por la reacción de su madre. «¿El que te dio el dinero para el hospital?». Linda se volteó lentamente hacia Dominique. El terror en sus ojos había desaparecido. En su lugar había una inteligencia aguda, cegadora, armando un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Linda pensó en el adelanto que Dominique le había dado sin dudarlo un segundo. Pensó en Dante siendo disciplinado en el pasillo por faltarle al respeto. Pensó en el imposible y milagroso error administrativo que había financiado, de la noche a la mañana, un ala pediátrica de varios millones de dólares. «El fideicomiso», susurró Linda, las palabras apenas saliendo de sus labios. «El donante anónimo». Dominique no dijo nada. No podía. «El hospital dijo», Linda continuó, dando un paso lento hacia él, dijo que un benefactor privado había financiado toda el ala. 2.5 millones de dólares. Linda se detuvo a 1 metro de distancia. Alzó la mirada hacia el rostro de Dominique.
¿Fue usted? Preguntó Linda. Su voz no sonaba enojada. No sonaba aterrada. Sonaba rota de par en par. ¿Usted hizo eso? Dominique la miró. Podía mentir. Podía intimidarla hasta el silencio. Podía salir por esa puerta y despedirla al día siguiente, borrando la complicación por completo. Dominique no hizo nada de eso. Miró dentro de los ojos castaños de Linda, despojado de toda su armadura, y dijo la primera verdad completa que había pronunciado en una década. Sí. La palabra quedó suspendida en el aire estéril. Sí. Linda lo miró fijamente. Los vasos de unicel yacían en el linóleo, un charco marrón oscuro expandiéndose lentamente hacia la punta de los zapatos italianos hechos a la medida de Dominique. Linda no miró el desastre. No miró a su hijo. Solo miró al hombre que ordenaba ejecuciones y subsidiaba alas de oncología pediátrica. ¿Por qué? Respiró Linda. Dominique no tenía una respuesta poética. No tenía una mentira preparada. Estaba completamente despojado de sus defensas habituales. Porque tenía el dinero, y porque él no merecía morir. El pecho de Linda se agitó. Una sola lágrima se le escapó, trazando una línea caliente por su mejilla pálida. Linda buscó a ciegas el marco de la puerta para sostenerse. Mamá. La voz de Kio sonaba pequeña, vacilante. Linda salió de su conmoción. Se dio la vuelta hacia la cama. Forzó una sonrisa, aunque le temblaba con violencia. Está bien, cariño. Mamá solo tiró su café. Voy a salir al pasillo un momento con el señor Gallot. Está bien, come tu gelatina. Linda no esperó la respuesta de Kio. Tomó a Dominique de la manga. Su agarre fue sorprendentemente fuerte, los nudillos blancos contra la lana oscura del abrigo. Linda lo arrastró fuera de la habitación y empujó la pesada puerta de madera hasta dejarla casi completamente cerrada. El pasillo estaba vacío. El zumbido de las luces fluorescentes de pronto sonaba ensordecedor. Linda soltó el abrigo de Dominique y dio un paso atrás, rodeándose las costillas con los brazos. 2.5 millones, susurró Linda, negando con la cabeza. Dominique, señor Gallot, yo no puedo pagarle eso. Ni en 3 vidas. Ni si fregara cada piso de la ciudad. No pedí un plan de pagos, Linda. Entonces, ¿qué quiere? Preguntó Linda. Había un filo duro y cínico en su voz. Ahora el mundo le había enseñado que cada regalo era una transacción, una trampa. Hombres como usted no regalan millones de dólares por caridad. ¿Cuál es la trampa? ¿Quiere que lave dinero? ¿Quiere que guarde paquetes? ¿Qué es? Un músculo se tensó en la mandíbula de Dominique. Le dolió. No debería haberle dolido, pero le dolió. Linda tenía todo el derecho a sospechar de él. Dominique era un monstruo. Pero la sola idea de usarla, de ponerla en peligro, le revolvía el estómago. Dominique dio un paso más, acercándose, alzándose sobre ella. Mantuvo las manos firmemente a los costados. No quiero nada. No hay trampa. No hay paquete. El dinero se fue. Es un fideicomiso anónimo. Yo no puedo tocarlo, y tú tampoco. Existe únicamente para mantener a ese niño respirando. ¿Por qué? Volvió a exigir Linda, con la voz quebrándose. Yo solo soy la sirvienta. Ni siquiera sabía mi nombre hace 3 meses. Sabía tu nombre, dijo Dominique en voz baja. Linda se quedó paralizada. Me fijé en ti, continuó Dominique, con la voz bajando a un registro grave. La verdad se le salía sin control, y no podía detenerla. Me di cuenta de que trabajabas más duro que cualquiera en esa casa. Me di cuenta de que parecías un fantasma. Te seguí hasta aquí porque pensé que estabas comprometida. Pensé que me estabas vendiendo a los federales, o a los Moretti. Linda soltó una risa húmeda, incrédula. Pensó que yo era una rata. En mi mundo, todos son ratas eventualmente, dijo Dominique con frialdad. Pero después te vi en esa habitación. Escuché a la enfermera decirte el precio de la vida de tu hijo. Te vi quebrarte. Dominique hizo una pausa. Miró hacia el largo y feo pasillo amarillo. Yo destruyo cosas para vivir, Linda. Yo derribo. Yo destrozo. Por una vez en mi miserable vida, quise arreglar algo. Dominique volvió a mirarla. Los ojos castaños de Linda estaban muy abiertos, nadando en lágrimas contenidas. No te estoy pidiendo tu gratitud, dijo Dominique, con el tono volviéndose frío, profesional. Necesitaba volver a ponerse la armadura antes de hacer algo estúpido, como tocarla. Y no te estoy pidiendo tu miedo.
Conservas tu trabajo. Conservas tu horario. Vuelves adentro y te sientas con tu hijo. Nunca volvemos a hablar de esto. Dominique no esperó a que Linda estuviera de acuerdo. Se dio la vuelta y se alejó caminando. Linda se quedó de pie en el pasillo, observando la ancha línea oscura de sus hombros desaparecer en el hueco de la escalera. Linda ya no sentía miedo. Sentía una calidez abrumadora, aterradora. El diablo le había comprado un milagro. Y Linda empezaba a darse cuenta de que Dominique no era el diablo, en absoluto. 3 meses después, el amargo invierno se derritió en una húmeda y gris primavera. Kyo fue dado de alta. La inmunoterapia experimental había estragado su pequeño cuerpo, pero había funcionado, la leucemia estaba en remisión profunda. Kyo seguía débil, necesitando monitoreo constante y medicación diaria, pero estaba en casa, o más bien, estaba en la mansión. Dominique había mudado a Linda y a Kyo de su desmoronado departamento en las afueras apenas una semana después del alta de Kyo. Dominique alegó que era una cuestión de logística. La mansión tenía una casa de huéspedes vacía cerca de los jardines del ala oeste. Era segura. Era tranquila. Y significaba que Linda ya no tendría que viajar 2 horas al día en el metro. Linda no discutió. Estaba demasiado agotada y demasiado agradecida para pelear con él. La dinámica entre ellos se había transformado en una tregua tensa y no hablada. Linda seguía limpiando la casa principal. Dominique seguía dirigiendo su imperio. Pero la pesada línea invisible que separaba al jefe de la sirvienta se estaba difuminando. Dominique se descubrió alterando su horario. Tomaba su café expreso de la mañana en la terraza trasera, justo a la hora en que Linda llevaba a Kyo a caminar por los jardines para que tomara su sol diario. Dominique observaba al niño perseguir mariposas, con su cabeza calva cubierta por una gorra roja brillante. A veces Kyo saludaba con la mano. Dominique respondía con un asentimiento rígido, apenas perceptible. Era pacífico. Era hogareño. Era increíblemente peligroso. En el mundo de Dominique, la paz era solo el respiro profundo que tomabas antes de empezar a ahogarte. El problema vino de la costa oeste. Un sindicato ruso, brutal y expansionista, llevaba 6 meses tratando de exprimir las líneas de suministro de Dominique. Las negociaciones habían fracasado. Las advertencias habían sido ignoradas. La Guerra Fría finalmente se había vuelto caliente. Sucedió un martes. Linda había llevado a Kyo al hospital para su análisis de sangre semanal. Dominique, paranoico por las tensiones que escalaban, había prohibido estrictamente que tomaran un taxi. Había asignado a su chofer personal, un hombre enorme y silencioso llamado Bruno, para que los llevara en la camioneta blindada. Dominique estaba en su despacho, recorriendo la alfombra persa de un lado a otro, esperando el mensaje de que ya habían regresado dentro de las rejas de la mansión. Su celular sonó. No era Bruno. Era Artur Rossi, su director financiero. «Jefe», dijo Rossi, con la voz tensa. «Tenemos un problema. Los rusos acaban de atacar el almacén de los muelles. Lo quemaron por completo. Hay muchas bajas. La sangre de Dominique se convirtió en hielo. ¿Dónde está el equipo de ataque ahora? Desaparecido. Pero la policía está reportando un tiroteo en el paso elevado de la enero del 95. 2 camionetas negras. El paso elevado de la enero del 95. La ruta exacta que Bruno tomaría de regreso desde el Hospital San Judas. Dominique no dijo una sola palabra. Colgó el teléfono, sacó su pesada pistola 1911 del cajón del escritorio y cargó la corredera. No tomó las escaleras. No esperó a su equipo de seguridad. Corrió por el pasillo principal, atravesó las pesadas puertas de roble y se lanzó al asiento del conductor de su sedán reforzado. El motor rugió al encenderse. Dominique salió disparado de las rejas de la mansión, con la grava volando y la mente en un blanco aterrador de enfoque absoluto y asesino. Dominique llegó al paso elevado en 8 minutos. El tráfico estaba completamente detenido. Humo negro se elevaba hacia el cielo gris de primavera. Dominique pisó el freno de golpe, abandonando el sedán en medio de la autopista. Corrió entre los autos varados, con el arma desenfundada, ignorando los gritos y bocinazos de los civiles en pánico. Más adelante, lo vio, la camioneta blindada de Bruno estaba encajonada contra el muro de contención de concreto. El cofre estaba aplastado, expulsando vapor. El vidrio blindado estaba fuertemente agrietado, salpicado por disparos de rifle de asalto. 2 hombres fuertemente armados, con equipo táctico, avanzaban hacia el vehículo atrapado. Dominique no gritó.
No lanzó una advertencia. Levantó su pistola y disparó 3 veces. Las 2 primeras balas alcanzaron al pistolero que iba detrás, justo en la columna. El hombre cayó como una piedra. El segundo pistolero giró, alzando su rifle. Dominique no rompió el paso. Disparó de nuevo. La bala alcanzó al hombre en la garganta. El hombre se derrumbó contra la barrera de concreto, ahogándose en su propia sangre. Dominique llegó hasta la camioneta. La puerta del conductor estaba atascada. Miró a través del vidrio destrozado. Bruno estaba desplomado sobre el volante, sangrando profusamente de una herida en la cabeza, pero respiraba. Dominique arrancó la puerta trasera del pasajero. Linda estaba acurrucada en el piso del vehículo, con el cuerpo completamente doblado sobre Kyo. Linda lo estaba protegiendo con su propia carne, tal como había hecho en el hospital. Al escuchar la voz de Dominique, Linda levantó la cabeza de golpe. Estaba cubierta de vidrio roto, un corte irregular en su frente sangraba libremente, la sangre roja resaltando contra su piel pálida. «Dominique», exclamó Linda. Dominique se metió, la tomó por los brazos y la sacó del vehículo a rastras. Después sacó a Kyo, sosteniendo al niño aterrorizado contra su pecho. «¿Estás herida? ¿Te dispararon?», exigió saber Dominique, revisando frenéticamente los brazos, la espalda y el cuello de Linda. «No, es solo vidrio». «Kyo está bien», balbuceó Linda, con las manos temblando mientras se aferraba a las solapas de Dominique. Salieron de la nada. Solo empezaron a disparar. «Lo sé. Ya los tengo a salvo». Más sirenas aullaban en la distancia. La policía estaba en camino. Dominique no podía estar ahí cuando llegaran, no con 2 cuerpos sobre el asfalto. Miró a Bruno, el chofer se estaba moviendo, gimiendo de dolor. «Bruno, las llaves». Bruno hurgó en su bolsillo y le lanzó a Dominique un control de repuesto de un vehículo de casa segura, estacionado 3 cuadras más adelante. Dominique tomó la mano de Linda. Su agarre era inquebrantable. «Tenemos que movernos ahora». Corrieron. Dejaron atrás los restos, el humo y los hombres muertos. Dominique se mantuvo posicionado entre Linda y la carretera abierta, un escudo humano listo para recibir una bala. Dominique no sentía la adrenalina. Solo sentía una certeza fría y absoluta, quemaría la ciudad entera antes de dejar que alguien los tocara. La casa segura era un penthouse de gran altura en el distrito financiero, registrado bajo una empresa fantasma. Era estéril, fría y absolutamente segura. Dominique cerró la pesada puerta de acero detrás de ellos. Activó el sistema de alarma. Solo entonces soltó su arma. La colocó sobre la isla de la cocina, de mármol. Kyo estaba sentado en el sofá moderno de cuero, aferrado a su figura del Capitán Galaxia. No lloraba. Estaba en shock. Linda corrió al baño y regresó con una toalla tibia y húmeda. Se arrodilló frente a su hijo, limpiando suavemente el polvo y los diminutos fragmentos de vidrio de su rostro. «Está bien, cariño. Estamos a salvo. Dominique nos sacó de ahí. Estamos a salvo». Dominique permanecía de pie junto a los ventanales, mirando hacia el horizonte de la ciudad. Les daba la espalda. Sentía un dolor profundo y agónico en el costado izquierdo. La adrenalina se estaba desvaneciendo. Dominique bajó la mirada hacia su saco gris. La tela estaba desgarrada justo debajo de las costillas, empapada de sangre oscura y espesa. Un rebote de las balas de rifle. Ni siquiera lo había sentido. Dominique se quitó el saco, dejándolo caer al suelo. La camisa blanca debajo estaba arruinada. Linda se puso de pie. Vio la sangre. Se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. ¿Le dispararon? Es un rasguño, dijo Dominique con brusquedad, desabotonándose la camisa con dedos ligeramente temblorosos. Solo me llevó un pedazo. He tenido peores. Siéntese, ordenó Linda. No era una petición. Era el tono de una mujer que había pasado el último año librando una guerra en habitaciones de hospital. Dominique la miró. No discutió. Caminó hacia una pesada silla de comedor de madera y se sentó. Linda fue a la cocina y encontró el botiquín de primeros auxilios guardado en la despensa. Lo llevó a la mesa. No dudó. Le retiró la camisa arruinada de los hombros. Dominique tenía cicatrices por todo el cuerpo, heridas de cuchillo de su juventud, una cicatriz de bala en el hombro, tatuajes que marcaban lealtades que hacía tiempo había dejado atrás. Linda no se estremeció. Limpió con antiséptico la herida irregular y sangrante de sus costillas.
Dominique siseó, apretando la mandíbula con fuerza. Perdón, susurró Linda. Sus dedos rozaron la piel de Dominique, eran cálidos, suaves. Era un contraste aterrador con la violencia del día. No deberías estar haciendo esto, dijo Dominique, con la voz baja, manteniendo la mirada fija en la pared detrás de ella. Tengo médicos para esto. Sus médicos no están aquí. Linda empezó a envolver una gruesa venda de gasa alrededor del torso de Dominique. Para hacerlo, tuvo que inclinarse muy cerca, su rostro quedó a centímetros del pecho de Dominique. Dominique pudo oler su champú, algo barato y floral, como lavanda. Pudo sentir el latido rápido e irregular del corazón de Linda contra él. Te voy a mandar lejos, dijo Dominique de pronto. Las palabras se sintieron como vidrio roto en su garganta, pero las forzó a salir. Linda dejó de envolver la venda. Alzó la vista hacia él. ¿Qué? Voy a transferir 10 millones a una cuenta en el extranjero a tu nombre. Ya arreglé un jet privado. Kio y tú se van a Suiza. La atención médica ahí es la mejor del mundo. Vas a estar a salvo. Nunca más tendrás que fregar un piso, y nunca más tendrás que mirar por encima del hombro. Linda se quedó mirándolo. Me está mandando lejos. Soy un hombre muerto que camina, Linda, dijo Dominique, finalmente encontrándose con sus ojos. Su mirada era feroz, desesperada. ¿La gente que les disparó hoy? Ese fue un mensaje para mí. Mi mundo está completamente envenenado. Todo lo que toco se convierte en ceniza. Pensé que podía mantenerlos a salvo en la mansión. Fui arrogante. Estaba equivocado. Hoy casi hago que maten a tu hijo. Usted salvó a mi hijo hoy, corrigió Linda con fiereza. Yo le traje las balas encima. Dominique alzó la voz, un sonido crudo y quebrado desgarrándose de su pecho. Mírame, Linda. Mira lo que soy. Hoy maté a 2 hombres sin pestañear. Voy a pasar la próxima semana cazando al resto de ese sindicato, y los voy a masacrar. Esa es mi realidad. Tú no perteneces a ella. Tú eres buena. Tú eres limpia. No voy a dejar que mi mugre te arrastre. Linda terminó de atar la venda. No dio un paso atrás. Se quedó exactamente donde estaba, parada entre las rodillas de Dominique, con las manos descansando ligeramente sobre su pecho desnudo. He sido limpia toda mi vida, susurró Linda, mirando profundamente a los ojos de Dominique. Y ser limpia me dio un departamento en ruinas y un hijo muriéndose en una sala pública porque no podía costear el lujo de mantenerlo con vida. Linda se acercó más. La sirvienta cínica y agotada había desaparecido por completo. Ya no quiero ser limpia, Dominique. La limpieza no salvó a mi hijo. Usted lo hizo. Linda alzó la mano, trazando la línea dura de su mandíbula. Usted cree que es un monstruo. Déjeme decirle algo sobre los monstruos. No compran alas pediátricas para desconocidos. No reciben una bala protegiendo a un niño que no es suyo. La respiración de Dominique se entrecortó. Cerró los ojos, inclinándose hacia el contacto de su mano como un hombre hambriento. Linda, por favor, si te lastiman. No lo harán, dijo Linda, con la voz bajando a una certeza feroz y silenciosa. Porque usted no se los va a permitir. Linda no esperó a que Dominique argumentara. Se inclinó y presionó sus labios contra los de él. No fue un beso romántico y suave. Fue desesperado. Fue intenso. Sabía a adrenalina, a sangre metálica y a pura supervivencia. Dominique gimió, un sonido profundo, entregado. Sus manos enormes subieron, rodeando la cintura de Linda, atrayéndola con fuerza contra su pecho. La sostuvo como si Linda fuera el único ancla que lo mantenía sujeto a la tierra. Dominique había pasado toda su vida construyendo muros. Había acumulado riqueza, poder y miedo para asegurarse de que nadie pudiera tocarlo jamás. Y bastó una mujer callada con un trapeador para desmantelar por completo su imperio. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. Dominique apoyó su frente contra la de Linda. El silencio en el penthouse era denso, pero ya no era solitario. Suiza es fría, susurró Linda contra sus labios. Creo que prefiero quedarme aquí, con usted. Dominique soltó una respiración temblorosa, y por fin una sonrisa quebró las líneas duras y despiadadas de su rostro. La atrajo más cerca. Está bien, murmuró Dominique. Te quedas. Dominique abrió los ojos, mirando por encima del hombro de Linda hacia la sala. Kio se había quedado dormido en el sofá de cuero, con la figura de acción azul segura bajo su brazo. Dominique Gallou seguía siendo un hombre despiadado.
Seguía dirigiendo una ciudad con puño de hierro. Pero mientras sostenía a la mujer que había roto la caja fuerte de su pecho de par en par, Dominique supo una cosa con absoluta certeza: por fin tenía una razón para pelear. Esa es la realidad de la historia de Dominique y Linda. A veces, los milagros más grandes vienen de los lugares más oscuros. ¿Esperabas que Dominique arriesgara todo su imperio por su sirvienta? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. Si esta historia intensa y emotiva te mantuvo al borde del asiento, dale like y compártela con alguien a quien le encante un verdadero arco de redención. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas la próxima historia. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.